Pues bienvenidos, queridos hermanos, al tercer módulo de hermenéutica bíblica. Este módulo llamado Hermenéutica del Nuevo Testamento. Es el tercer módulo y tiene una duración de 3 meses, 11 sesiones, 2 horas por sesión. Se estará llevando todos los sábados de 8 a 10 de la noche. Estaremos usando como libro de texto el Panorama del Nuevo Testamento de Paul Weinberg. Deben estarlo estudiando. En su defecto, el Manual Bíblico de John MacArthur. Entonces, en el documento ya viene la referencia a estos libros. Si tú quieres graduarte de la clase, tendrás que hacer una lectura completa del Nuevo Testamento del John MacArthur o del libro completo del Nuevo Testamento de Paul Weinberg. Este módulo es el módulo 3. El primer módulo es hermenéutica bíblica. Se ve los principios hermenéuticos para un estudio bíblico profundo. El segundo módulo es hermenéutica del Antiguo Testamento. Muchos de ustedes estuvieron en ese módulo, de gran bendición. Y este tercer módulo, el panorama del Nuevo Testamento. Voy a pedirle a Caro que pueda presentarse. Va a ser también quien va a estar dando algunos temas en este diplomado. Y para quien no le conoce, pues le pido ahí a Carito unas palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Es un gozo verles a muchos de ustedes, a todos, ¿verdad? Y sobre todo agradeciendo mucho a Dios que muchos de ustedes ya estuvieron en los 2 primeros módulos y este es el tercero. Quiere decir que hay un anhelo, un gozo, un gusto, ¿verdad? Por seguir aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo de Cristo en toda la Biblia, su palabra. Entonces, no sé qué les ha parecido, pero por lo pronto, estudiar la palabra de Dios y el estudio de hermenéutica, que es esto, ¿verdad? Antiguo Testamento y ahora Nuevo Testamento, es un gozo y una alegría. Es un verdadero deleite y es un verdadero banquete. Y no olvidemos, como lo vimos, que ningún método de estudio puede sustituir el anhelo por encontrar a Dios, el anhelo por tener esta comunión con Dios. Y también de una manera muy especial, nunca dejar de estudiar la Biblia en oración, pidiéndole a Dios que nos abra los ojos para ver las maravillas de su ley y pidiéndole a Dios que Él nos enseñe, que Él como nuestro maestro nos enseñe, como el salmista lo dice en el Salmo 119 varias veces. Entonces, aprendiendo de esta forma, nosotros podremos estar deleitándonos en las Escrituras y al final del día conociendo al autor de las Escrituras, teniendo un encuentro con Dios, teniendo un encuentro con Él. En esta forma leemos y estudiamos en un diálogo con Dios de lo que Él se va revelando en nuestras vidas. Y por otro lado, también vemos personas, hermanos, que es el primer módulo al que se conectan y bueno, ya vimos cuál es la bibliografía y está diseñado estos módulos pues para que se puedan tomar en cualquier momento. Entonces, qué bueno y bienvenidos a todos, felicidades por empezar y como decía Oscar, estamos ya ansiosos por empezar, por seguir un viaje hermoso por el Nuevo Testamento. Entonces, les mando un abrazo, todo mi cariño y me pongo a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias, Carito. Bien, pues empezamos. Es introducción a este curso. La nomenclatura será M3S2, Hermenéutica, módulo 3, sesión 1. Es la introducción. Entonces, esta noche, primeramente Dios, podremos ver pues estos temas. Aparece aquí en la pantalla el temario que vamos a pretender ver en esta noche. Muy bien. Creo que aquí ya lograr. Sí, exacto. Muy bien. Es
algunos errores de la interpretación bíblica. De repente, no sé si a ti te ha pasado que estás sacando conclusiones de un escrito y no estás seguro si es correcta o no. O estás escuchando la explicación de un texto y hay alguna duda y dices, es que esto no me suena. Bueno, es debido muchas veces a errores que se cometen dentro del estudio bíblico. Vamos a ver también, primeramente, Dios esta noche, algunos principios de interpretación. Para unos será refrescar algunos temas, para otros descubrirlos, pero todo esto lo haremos como se diría de vuelo de pájaro, ¿verdad? No vamos a detenernos mucho. Después, ¿por qué estudiar el Nuevo Testamento? Y vamos a empezar con el estudio del Evangelio de Mateo. Entonces, pues les comento que antes de pasar al estudio de Mateo, vamos a continuar estos principios que son principios del error del estudio bíblico, ¿no? Son principios que a veces aplicamos y que nos llevan a alejarnos, a apartarnos de lo que quiso decir el autor a la audiencia original. Es decir, son principios terroríficos, ¿verdad? Que nos apartan del sentido de las escrituras, pero que muchas veces los aplicamos, los cometemos y no nos damos cuenta. Entonces, vamos a recordar esto, hermanos, porque uno del propósito que tiene este diplomado es comprender el texto, y cuando comprendemos el texto, cuando somos capaces en dar el sentido correcto a las palabras en su contexto, eso es cuando comprendemos el texto. Es el anhelo que tenemos en el diplomado, que vayamos al texto y le demos el sentido más cercano que tenía el autor, guiado por el Espíritu Santo, en su contexto, en el contexto de la audiencia, y podamos comprenderlo de esa manera. Vemos también, entender o comprender algo es reconocer lo que el autor está diciendo y llevando a cabo en el texto que ha escrito. Anhelamos, hermanos, que salgan de aquí comprendiendo más, y comprender es algo que reconoce lo que el autor está diciendo. Siempre vamos a ir por ese camino. Aquí no nos interesa mucho, no nos detenemos mucho en lo que pensamos del texto, porque queremos ser buscadores de lo que quiso decir el autor. Y para eso a muchos de aquí se les ha dado herramientas, literatura, sugerencias, y bueno, y ahorita hay un curso más, un diplomado más para este fin. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que todavía vemos que en este tiempo se violenta el texto. Pocos se indignan de la violencia que hay en el texto bíblico. Sin embargo, nosotros muchas veces cometemos esos errores, y vamos a ver los errores más comunes que acometemos sin darnos cuenta o de forma inconsciente al interpretar las escrituras. El primero es probar textualmente. ¿Qué significa probar textualmente? Bueno, es cuando unimos una serie de versículos por aquí, versículos por allá, pero que son inapropiados combinarlos. Es decir, lo hacemos porque queremos defender, probar a alguna teología. Entonces yo uno por aquí un versículo, uno por acá otro versículo, sin importar si están hablando realmente de lo que yo quiero defender. Pero como quiero defender una doctrina, pues los tomo para probar un punto teológico. Eso es muy común, un error muy común que vemos, que nos distancia mucho de lo que quiso decir el autor. Normalmente queremos que sembrar una convicción, y lo que hacemos es estirar el texto, ¿no? Estamos atentando al texto. Otro problema muy común, error hermenéutico, es aislar. Es decir, no interpretar las escrituras del texto a la luz de su contexto. Entonces,
aislamos el texto y lo agarramos como si ese versículo, como si ese párrafo estuviera en un vacío y lo abordamos así, fuera de su contexto, fuera de lo que quería decir el autor a una audiencia específica, de una ciudad específica, con un contexto muy, muy concreto. Entonces, un error que nos aparta del propósito que tiene este curso. Tercer error es espiritualizar. Espiritualizar es buscar el sentido espiritual en un texto histórico. Hay que tener cuidado cuando es un precepto y lo que es principio, ¿verdad? Un principio, es decir, un precepto y una narración. Vemos mucho contexto histórico en los escritos bíblicos y queremos a veces en esa narración sacar una teología. Pero si te das cuenta, la narración está ahí para la historia y para darle un avance a esta historia redentora que son las escrituras. Entonces, muchas personas espiritualizan textos que tienen una naturaleza histórica y bueno, ahí es un error también, pues que nos aparta del sentido eh, del texto del autor. Es que me quedé con una palabra que no se me viene a la mente, pero bueno, que nos hubiera ayudado mucho. También nacionalizar, ese es otro error. Nacionalizamos, es ver nuestro país como el destinatario de promesas nacionales llevadas a cabo por Dios en la Biblia a favor de Israel. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento promesas que Dios le hace a Israel, las tomamos para nuestra nación, para México, las abordamos así. Hay iglesias, sobre todo de carácter eh, carismáticas, que toman como si fuera el nuevo Israel la iglesia y las promesas que se hicieron en un contexto específico a Israel, la toman para la iglesia del día de hoy, cosa que nos aleja absolutamente del propósito que tenía el autor al escribir el texto. Pensemos si algunos de estos errores los hemos cometido, mis queridos hermanos. Mejorar es otro de los principios que nos apartan del sentido de las escrituras. Mejorar es imponer el pensamiento contemporáneo sobre la Biblia. Ya vamos a un texto, vamos a un personaje bíblico y empezamos a hacer como un análisis psicológico de él y ya empezamos a invadir al texto con la psicología o con la cultura de estos tiempos y lo abordamos y así con esos prejuicios las escrituras. Y entonces resulta que Timoteo estaba dando coaching a Pablo a Timoteo, o vemos que en la psicología de tal profeta, pues estaba pasando por un momento cierto, con un ataque emocional y ya nos hacemos, y entonces abordamos nuestras ideas e ideas de nuestra cultura al texto, cuando más bien debemos ir a la cultura del texto para que nos arroje el sentido. Mejorar es muy común. Metodologizar, una palabra que realmente no existe, pero que sí se explica y muy peligrosa. Esta palabra que no existe es peligrosa. Metodologizar es la interpretación de las escrituras por medio de una teoría no probada del origen literario de la Biblia. Tú puedes decir, bueno, eso es como, se ve muy lejos esos errores. No, muchos de los que están aquí han empezado o van a empezar a buscar más y más referente a las escrituras, porque el hambre nos lleva a buscar más. Sin embargo, te vas a encontrar con autores y con teólogos que van a negar las fechas de los libros o los autores de los libros. Podríamos ahondar mucho en este error que es metodologizar, que ha causado mucho mal a varios creyentes, donde pretenden, por ejemplo, poner a 3 escritores del libro de Isaías. Tal vez tú ya te encontraste con pensadores, teólogos
exegetas que piensan de esa manera, ¿no? Que Isaías no pudo haber sido escrito por 3 autores. Yo ahorita estoy haciendo un documento como respuesta a donde yo estoy estudiando una carrera de teología, donde tienen la postura que Daniel, pues Daniel no es escrito por ahí del año cuarto o quinto antes de Cristo, sino que está escrito en el siglo II antes de Cristo, y por lo tanto, pues no lo escribe Daniel, lo escribe otro Daniel en otro tiempo. Entonces, a ver, un momento, este error que es metodologizar, es poner o probar teorías sobre el origen literario de la Biblia, puede causar con el tiempo muchos, mucho mal, no solo alejarte del sentido de las escrituras, sino hasta volverte un hombre que ya no cree tanto en la inerrancia y de las escrituras. Cuidado. Acomodar. Otro error, número 7, acomodar. Es ver la escritura a través de los lentes de la razón humana. Es decir, que si Jesús hizo un milagro, hay que buscar alguna respuesta científica que lo justifique, ¿verdad? O muchas, sobre todo en el siglo pasado, se negó mucho los milagros de Jesús y se decía, bueno, eso es un mito. Hagamos a un lado los milagros y solo las enseñanzas hay que contemplarlas como verdaderas, como inspiradas, pero los milagros como que nos espantan y espantan la razón. Entonces, cuidado con culturalizar, ¿no?, al texto. No, perdón, sí, culturalizar. Más bien acomodar, ¿verdad? Es acomodar. Porque culturalizar es limitar un texto bíblico a una época específica de la historia o de la cultura. Es decir, yo leo un texto y Dios le dice en el desierto al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo. Bueno, eso ocurrió allá porque en el desierto y en la cultura, y ellos como nómadas, pues tenían que cuidar mucho la santidad. Y entonces ya lo traslado solo a la cultura de allá, pero realmente ese es un principio y un mandamiento para todo creyente en todo tiempo. De hecho, lo va a repetir Jesús y lo repiten los apóstoles. Entonces, cuidado con culturalizar, ¿no? Ah, se refiere al contexto de esos tiempos. Sí, es cierto, pero muchas veces son principios y son mandatos para todo creyente en todo tiempo. Está también uno de los errores, aparece aquí en la pantalla, bueno, tiene la siguiente, es redefinir. Más común en el ámbito teológico de lo que tú te imaginas. Redefinir es asignar nuevas definiciones a términos bíblicos históricamente aceptados para apoyar la teología de una persona. Es decir, si yo hablo de, no sé, redención, es la obra salvífica de Cristo trabajando en el creyente. Y de repente viene otro teólogo que quiere humanizar tal vez el término de redención, y entonces la redención tiene que ver con que tus obras y tú hagas buenas obras para que así puedas tú ganarte la salvación. Y tú dices, a ver, un momento, eso no es redención, más bien es una herejía, ¿no? Es eso que está planteando esa persona, pero esa persona está dándole un término diferente a ese concepto. Es muy común. Bueno, y sobre todo en la teología, ¿eh? Después vemos de redefinir, definir erróneamente, definir palabras bíblicas en nuestras traducciones de la Biblia de acuerdo con un diccionario contemporáneo, ¿no? Yo quiero ver qué es la santidad, la propiciación, quiero ver qué es la paz, no sé, la salvación, y entonces me voy al diccionario académico de la lengua española o alguno, el Larousse, y ya soy muy estudioso de la Biblia porque tengo mi Biblia y tengo mi diccionario Larousse. Sí, pero no te va a servir para que tú entiendas el contexto del escrito. Tienes que irte a un diccionario en hebreo y griego, un diccionario bíblico.
Esa es la herramienta que necesitamos. ¿Qué sucede? Que uno va a dar la clase y quiere dar la clase y agarra un término bíblico, pero va a un diccionario que no es bíblico, pues se distorsiona y se va hacia otro rumbo diferente que el que tenía en la mente el autor. Y eso por definir erróneamente términos bíblicos. El número 11 es mistificar. Es el uso de códigos numéricos supuestamente escondidos en la palabra de las escrituras o de significados verbales escondidos, extraídos de las palabras y oraciones de las escrituras. Como tomar en cuenta que el estudio, darle sentido a los números de las escrituras. Bueno, hay números en la Biblia que sí tienen un sentido, ¿verdad? El número 7, cuando usan millares, la palabra, ¿a qué se refiere? ¿Son números exactos? Bueno, hay mucho simbolismo, eso es cierto, pero para nada tiene que ver con tradiciones judías como la Cábala y como cuestiones místicas que le dan un sentido oculto, casi gnóstico a las escrituras, donde el conocimiento de las escrituras está en secreto, que está en la interpretación numérica oculta que hay que descubrir en las sagradas escrituras. Entonces, recuerdo, y ya tal vez ustedes recordarán, que alguien nos decía, bueno, ¿y qué tal la necesidad de estudiar la Cábala como creyentes? ¿Qué estás hablando, no? Queremos llegar al sentido del texto, lo que dijo el autor a la audiencia original. La Cábala, pues una forma subjetiva, nos va a llevar a rumbos que ni siquiera vas a entender y que ni siquiera tienen que ver con Dios ni con las escrituras. Letrismo, otro error, el número 12. Letrismo es ignorar lenguaje figurado y de esta manera llegar a conclusiones literales inaceptables. Entender si el escritor está usando alguna herramienta literaria, tal vez está exagerando una situación, tal vez está dándonos una, ¿cómo podría ser ahí, Carito? Que nos esté enseñando el autor una parábola, o no sé. Entonces tú dices, bueno, aquí Jesús dice que si tu mano izquierda te hace pecar, pues te la cortas. Y no entiendes el género literario y entonces haces una aplicación inaceptable. Muchas de estas malas aplicaciones han dado fundamentos a prácticas erradas en iglesias, hermanos. Entonces, el letrismo es ignorar el género. Si es poesía, hay que entender entonces si estás leyendo un texto poético. Lo tienes que abordar según su género. No tienes que sacar una aplicación textual de un texto que literariamente está haciendo un lenguaje figurado o otras metáforas, en fin. Entonces, ese es un error muy común. Legalizar, número 13, es el énfasis extremo de la letra de la palabra de Dios a expensas del Espíritu. Cuando nos llenamos de ese celo apocalíptico por las cosas de Dios, pero muy lejos de la compasión, de la gracia, de la misericordia, de los frutos del Espíritu Santo. Una obediencia fría que nos lleva a un puesto de juicio. Entonces, muchas veces estudiamos con esos lentes las escrituras y es un error que nos aparta de la verdad. 14. Generalizar es suponer que cualquier experiencia histórica específicamente registrada en las escrituras es una expectativa válida y general para el día de hoy. Eso es muy común que nos suceda. Por ejemplo, al estar leyendo, se me viene a la mente, se me ocurre, pues estoy leyendo el libro de los Hechos y entonces, si ese día se bautizaron 3,000, hoy debemos bautizar en un día 3,000. Claro que Dios lo hizo y claro que Dios lo puede hacer, pero debemos no generalizar, sino entender el contexto de lo que sucedía en el libro de Hechos. Se ha dicho de paso, un texto histórico. Entonces, bueno, es que aquí
este profeta tuvo una visión y bueno, nosotros debemos tener tal visiones porque mira, la tuvo ese profeta, ¿no? Entonces vamos buscando unas expectativas sin entender el contexto de las escrituras. Otro muy cercano a ese error de generalizar es experiencializar. Experiencializar. Mira qué palabras. Dudo que esa exista también. Puede ser experiencializar. Bueno, el razonamiento que afirma que si alguna experiencia ha ocurrido en las escrituras y yo tengo la misma experiencia, entonces debe ser de Dios. Aquí nos encontramos con una situación delicada que en el mundo también de iglesias se vive. Por ejemplo, que Dios le habló a Samuel y lo llamó. Y bueno, hoy Dios me habló de la misma forma y escuché su voz y ahora hasta escucho su voz, así como Moisés le escuchaba en el monte Sinaí. Entonces y nos hemos encontrado a personas que Dios les habla más que a Moisés mismo, ¿no? Entonces, wow, qué increíble. Ahora ni Moisés ni los profetas tenían tanta relación con Dios directa como tú. ¿Qué sucede? Bueno, es que ellos están experimentando este error que es experiencializar. Oye, un ángel, tengo relación con un ángel, me habla, me dice, lo veo. Bueno, hay muchos cultos y no todos de tintes cristianos, sino gnósticos que tienen contacto con los ángeles. Pero mira, ¿no lo tuvo Abraham acaso un contacto con ángeles? Bueno, o Jacob, sí, pero no porque ellos lo hayan tenido esa experiencia, la debemos tener en estos tiempos. Entonces creo que se entiende. Esos ejemplos que se me vienen ocurriendo, pero que hay muchos, ¿no? Está después dogmatizar, la interpretación rígida que comienza al usar una doctrina predeterminada de la tradición. Si en nuestra iglesia hay un gran énfasis en cierta doctrina, entonces ya la Biblia todo casi habla alrededor de eso, ¿no? Y es rígida y pues no hay de otra. Entonces debemos tener mucho cuidado con dogmatizar. Dispensacionalizar. El énfasis extremo de las variaciones en la economía de Dios, en esa relación que tiene Dios a lo largo de las escrituras, y una minimización de la persona incambiable de Dios. Es decir, hoy estamos en la dispensación de la gracia. Es cierto, soy tiempos de la gracia, pero déjame decirte que ha sido la gracia siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero cuando le dan mucho énfasis a la gracia como esa dispensación de la gracia, de repente nos hace pensar que era un Dios diferente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con un tiempo diferente. Entonces, cuando hay doctrinas que le dan mucho énfasis a estas etapas en la relación del hombre con Dios, que empiezan a seccionar a Dios, y bueno, Dios es inmutable, incambiable. Entonces, el mismo Dios de amor nos ama del Antiguo Testamento es el que nos ama ahora. El mismo Dios justo del Antiguo Testamento es el mismo Dios justo de ahora, porque no cambia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos errores muy comunes que podemos estar cometiendo y nosotros ni siquiera dándonos cuenta de todo esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver principios. Bueno, hay otro. Se me está yendo el de alegorizar. Fíjense que no lo he puesto. Pero bueno, no viene. Estamos bien. Vamos a ver entonces algunos principios de interpretación. En este es donde vamos a ver el de alegorizar. Estos principios sí nos van a ayudar mucho a tener una cercanía a la intención que tenía el autor al escribir el texto bíblico. Es el principio literal. La escritura debe de entenderse en su sentido literal, normal y natural. Es decir, normalmente cuando tú agarras un texto, el significado llano que aparece va a ser el natural, el correcto. Me explico, la Biblia, nosotros en la iglesia, en las iglesias tradicionales, en las iglesias reformadas,
en las iglesias conservadoras, siempre van a tener una lectura literal sin caer en el extremo del letrismo, es decir, literal entendiendo el género. Yo agarro literal, pero si es poesía, lo agarro literalmente con las reglas hermenéuticas de la poesía. Me explico. Si es un texto histórico, lo tomo literalmente, tomando las reglas y entendiendo que es un texto histórico. Si es un texto profético, pues lo voy a abordar con las herramientas que se enseñan en el siguiente módulo, hermenéuticas, para abordar un texto profético. Si lo tomo literal, entendiendo su género. Eso es importante, hermanos. El principio de lenguaje figurado. Obviamente, pues hay parábolas, hay metáforas, como decía Caro, hay hipérboles, hay muchos géneros literarios y herramientas literarias que tenemos que reconocer conforme estudiamos las escrituras. Siempre debe estar el principio del lenguaje figurado presente en nuestro estudio bíblico, combinado con el principio literal. Otro principio de interpretación es el de comparación. La escritura se interpreta a sí mismo, es decir, la escritura interpreta la escritura. Debemos de comparar con referencias y pasajes para tener la interpretación correcta de ciertos pasajes. Debemos entender que las escrituras nunca se va a contradecir, sigue un hilo conductor, un tema principal. La Biblia es una historia de amor que nos presenta este plan redentor tan hermoso que es por medio de Cristo. Pero nos vamos a encontrar con textos que son oscuros en el entendimiento. ¿Quiénes son aquellos ángeles que están encerrados en celdas? ¿Por qué? ¿Quiénes eran los gigantes o los hijos de Dios que se enamoraron de las mujeres? Es decir, encontramos retos de interpretación. Lo que debemos hacer es buscar textos que iluminen a estos otros textos, que nos den luz, que nos arrojen un entendimiento, no agarrar los textos más complicados y oscuros para darle luz a otros textos que ya de por sí son claros. Al contrario, buscar textos que expliquen los textos que son más oscuros para interpretarse. Debemos tener cuidado de no usar referencias cruzadas de una manera independiente de su contexto también. Debemos tener eso mucho cuidado. Queremos defender un punto de vista y agarramos 1000 escrituras para mostrártelo. Eso lo hacen mucho y cómo no hablar, pues como ejemplo, tal vez no muy bueno, de nuestros amigos los judaizantes, ¿verdad? ¿Cómo no tomarlos en cuenta? La otra vez me mandaron una clase de una persona que defiende judaizar a los cristianos y entonces en 5 minutos te mostraba con 15 escrituras que tenías que hacerte judío, que tenías que circuncidarte y que tenías que seguir la ley. Y entonces muchos se quedaban impactados por eso. Claro, porque esa persona está utilizando muchos versículos sin tomar en cuenta sus contextos. Y si no tomamos en cuenta los contextos de muchos versículos, podemos probar cualquier cosa y cualquier cosa que se nos ocurra en la mente. Por eso, este es un principio de comparación versículos. Siempre hay que tomar su texto, su contexto. Vamos a ver más adelante. Vamos al cuarto, principio de unidad. La escritura no se contradice. Cuando aparentemente hay una contradicción en un área, debemos de continuar estudiando con paciencia y seguir estudiando porque normalmente el error está en nosotros y en cómo estamos abordando, interpretando o no tomando en cuenta algunos aspectos literarios del texto o de su contexto. Entonces, la Biblia tiene una unidad divina extraordinaria. Pero también en nuestra mente debemos dar lugar a aparentes tensiones. Recordar que la mente de Dios es perfectamente infinita y que la nuestra es caída y final. Algo que me gustaba mucho del seminario donde Dios me dio la oportunidad de estudiar era que, bueno, es que hay una elección de Dios y eso es muy claro en las Escrituras.
Y cuando hay elección, hay que predicar elección. Pero de repente encuentras versículos que tienen que ver con decisión, con la decisión de la persona. Pues predica esos versículos hablando de la decisión de la persona. Entonces hay que respetar al texto y aún así tiene una gran unidad en esta mente divina perfecta de Dios que nos da la oportunidad de conocer el texto sagrado. El quinto de algunos principios de interpretación, los estamos viendo a vuelo de pájaro. Principio único. La escritura tiene una interpretación, pero muchas aplicaciones. Puede haber muchas aplicaciones dependiendo del hombre y de sus necesidades, pero solo hay una interpretación correcta. Algunas razones por las que muchos intérpretes no llegan a estas conclusiones, es decir, ¿por qué tú abordas el texto, yo lo abordo el texto y llegamos a conclusiones diferentes en su significado? Porque estamos alegorizando. Cuando espiritualizamos el texto sin tomar en cuenta, ¿verdad? El género literario. Entonces, eso nos limita a encontrar el principio único de las escrituras. También otro error que nos aleja de eso, de encontrar ese único principio de las escrituras, es imponer preferencias. Es decir, yo abordo este texto con mis prejuicios, con mis ideas y se los aplico a las escrituras. En lugar de permitir que las escrituras hablen por sí mismas, hacemos que digan lo que queremos que digan. Sujetamos las escrituras a nosotros en lugar de que nosotros nos sujetemos a las escrituras. O hay un estudio superficial. Estudiamos superficialmente las escrituras y no consideramos todas las referencias necesarias y por lo tanto, pues no entendemos el significado correcto de la palabra de Dios porque nos falta estudio, estudiarla, leerla, aplicar nuestra mente, nuestro intelecto a las escrituras. Pero la escritura tiene una interpretación, no es como a veces pensamos que Dios quiso decir cualquier cosa y que cualquiera tome lo que quiera pensar de eso. No, Dios nunca ha sido así. Dios quiso decir cosas objetivas, profundas, porque el plan que tiene es un plan muy serio, es un plan redentor, es mostrar quién es Él, quién es su Hijo, cuál es su plan, cuáles son sus promesas, qué quiere que el hombre ame, qué quiere que el hombre aborrezca. Entonces va a ser muy objetivo Dios, no va a decir cualquier cosa de cualquier manera. Entonces, nosotros debemos buscar precisamente esa interpretación única, pero la podemos aplicar de mil maneras. Eso sí, no la voy a aplicar como se aplicaba en el primer siglo o en el Antiguo Testamento, sino la voy a aplicar dentro de mi contexto y eso tiene una variedad sin fin de aplicaciones. Vamos al 6, que es el principio de contexto. Es el más importante, hermanos, de los más importantes. Un texto fuera de contexto seguirá siendo toda la vida un pretexto, ¿verdad? Es un pretexto. Entonces, debemos siempre considerar del texto su contexto inmediato, su contexto histórico, su contexto literario, el contexto del autor, el contexto, si es un evangelio, el contexto del tiempo que se está llevando el hecho que Jesús está haciendo, que es muy diferente. El evangelista, por ejemplo, Juan, escribe 90 años, ¿verdad? Como unos 30 después de Cristo, después de que Cristo es crucificado y resucita, escribe 30, sí, no, unos 60 años aproximadamente después de eso. Entonces, el escritor está en el año 90. Está hablando de Cristo, ¿verdad? En el tiempo de Cristo, en un contexto específico. Entonces, ahí vemos contextos diferentes, ¿verdad? Bueno, hay que identificar todos los contextos posibles de las escrituras. Es lo mejor que podamos, hermanos, hacer. Es importante este principio del contexto. El libro que estamos estudiando se encuentra en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Ya desde ese contexto hay que abordarlo.
porque muchas veces se abre el Antiguo Testamento pensando que es un libro 100% para la iglesia y explica cómo debe ser una iglesia, y te vas a encontrar con que no es cómo se debe llevar una iglesia. Para eso están las epístolas. Lo vamos a ver más adelante, pero pues principio de contexto fundamental. El principio de literatura. Es necesario interpretar un pasaje a la luz del tipo de literatura que es. Por ejemplo, Hechos, un texto histórico. Lo debemos abordar de esa manera. Salmos, ¿lo voy a abordar como un texto histórico? No, como un texto poético. ¿Qué tal Apocalipsis? ¿Lo voy a interpretar como un texto poético? No, como un texto de, profético y profético apocalíptico, que tiene su propia regla, y cuando es poesía, en los salmos, no es tampoco nuestra poesía, es poesía hebrea con las reglas de la poesía hebrea. Entonces, eso es importante, hermanos, el principio de literatura. Principio de reconstrucción del trasfondo. Ahí debemos invertirnos mucho, va a darte mucha luz en el texto, pues debido a que la Biblia fue escrita hace muchos siglos, lo veíamos en el primer módulo, es un río de tiempo que debemos cruzar, y el río es de nuestra época a la época de la Biblia. Es el Nuevo Testamento, pero si nos vamos al Antiguo Testamento, ese río todavía se abre y se abre más. Entonces, la Biblia fue escrita hace muchos siglos atrás, es necesario reconstruir lo mejor que podamos el trasfondo en el que Dios reveló su palabra. Y el propósito de ese estudio, de reconstruir, es entender qué es exactamente lo que Dios le dijo a la audiencia original. Y por esta razón es necesario consultar fuentes que nos ayuden a entender el idioma, la cultura, la geografía y la historia. Muchas de esas ciudades ya no existen. Algunos de esos lenguajes ya no existen. Cambiaron geográficamente. Bueno, todo eso hay que estudiar, nos va a ayudar mucho a llegar pues a un entendimiento más profundo. Y el principio de verificación. Es importante consultar comentarios, diccionarios después de nuestro estudio bíblico. Otras fuentes de referencia, hay que ir con siervos de Dios que se han especializado en los idiomas del Antiguo y Nuevo Testamento. A veces hay que escuchar a biblistas para entender más sobre el texto. A veces hay que escuchar comentaristas que abordan, que son especialistas en el contexto histórico, otros que son especialistas en la arqueología, y entonces uno va humildemente a utilizar esas herramientas de otros siervos de Dios que han tenido pues la capacidad de estudiar y de profundizar en el texto bíblico. Voy a querer, ¿mandé? Sí, al último. Me dice Carito que esto es al último de un estudio bíblico. Ya los que tomaron el primer módulo, el segundo módulo, ya entendemos en qué momento entra el abordar los comentarios. Pero ya entramos en un diálogo a los comentarios. Entonces, voy a tantito a detener la presentación y me gustaría tomar unos 3 minutos, algunos minutos, si alguien tiene un comentario sobre esto que hemos visto en este momento. Que pueda levantar su mano o su micrófono encenderlo. Arturo, por favor. Decías un poquito atrás que ibas a tratar el punto de alegorizar. Bueno, sí, ok. Eso es cuando queremos... oye, Arturo, estudia Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, y yo lo estudio. Y llegamos al estudio y yo te digo, bueno, es que aquí Primera de Juan 3, 1 tiene que ver con que de forma simbólica todos somos hijos de Dios porque Dios nos ha creado y todos vamos al Padre y total, todos somos hijos de Dios, y lo estoy como alegorizando, tomando fuera de un contexto. Y en Primera de Juan 3, 1 al 3 me habla quiénes son los hijos de Dios, que es el creyente, y en el contexto de la escritura me habla quien cree en Cristo, y en ese contexto de Primera de Juan, el Cristo encarnado. Bueno, entonces
Oye, pero llegamos a conclusiones diferentes. Tú llegas a la conclusión, yo llego a la conclusión de que todos somos hijos de Dios, porque Dios ha creado a todo, al bueno y al malo, y así debo aplicarlo en la escritura, y tú llegas a otra conclusión, que solo los creyentes. Bueno, yo estoy yéndome, no tomando en cuenta el contexto del texto, el capítulo, el autor, el libro, me explico. Entonces, bueno, alegoriza, pero quien alegoriza más y tenía esa manera de alegorizar son los judíos, los hebreos. Por ejemplo, yo recuerdo estar hablando con uno de un judío mesiánico que mira que se le esconden bien y me decía él, mira, en las escrituras, en Génesis 1, aparece Cristo como el alfa y el omega, el Aleph Tav. Wow, no me digas. Y yo después, gracias a Dios, encontré una Biblia, la Biblia textual cuarta edición, y voy a Génesis, y me decía él, no, ahí dice que es Jesús, así tal cual, el alfa y omega. Y mira que uno dice, bueno, lo creo, qué bueno que me lo dices. Y entonces leo mi texto y dice, en el principio, Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. Yo digo, mira, ahí está Elohim, alfa y omega en griego, Aleph y Tav, que es Cristo. Sí, pero el Aleph Tav no tiene ese significado ahí. Es una especie de punto, de coma, es una situación literaria, gramatical, perdón, yo drama, haciendo el drama yo, gramatical, que no significa que ahí esté el alfa y omega. ¿Dónde sí está Cristo? En el Elohim, en el plural. Pero entonces tomamos aún errores literarios y que, mira, nos pueden de repente confundir. Debemos tener cuidados, pero ellos alegorizan mucho. Yo recuerdo esa misma persona llegando que mira las escrituras, que la gente serán como mares y todo. ¿Y a qué te refieres? Es que en el metro veía esa situación. En verdad, él lo creía, tal cual. Él creía que esa profecía estaba hablando de su viaje del metro al trabajo. Yo no interpreto así la Biblia. ¿Cómo voy a interpretar yo la profecía? Me voy al texto. ¿Quién es? Un profeta del norte o del sur de Israel, es decir, de las tribus del norte o del sur, Judá, del sur. Ok. ¿En qué tiempo? Es un tiempo en que la ciudad del norte ya había caído, el sur todavía no. Bueno, ese contexto lo voy a tomar en cuenta. ¿A quién está hablando? A una ciudad que va a ser cautiva en un futuro, pero que no cree. Ok. Entonces, yo me voy a ir a ese contexto. No voy a llevar mi contexto para alegorizar. Entonces, eso es muy común, hermanos. Ustedes lo van a encontrar en la internet y en todos lados. Entonces, a eso, ahí Carito quiere aportar algo, Arturo. Sí, y nosotros, no sé si les ha pasado, muchas de las veces podemos alegorizar cuando decíamos, ¿no? Goliat, David y Goliat son los problemas, son todos tus problemas. ¿Quién es tu Goliat? Entonces ya todo un sermón o toda una explicación respecto a lo que significa Goliat, entonces qué significa la espada y qué significa el cinturón y qué significa alegorizando, o sea, interpretando de manera simbólica las escrituras. Eso es alegorizar, de manera simbólica. Muy bien, muchas gracias, Carito. Pues ya le echaste a perder la prédica a varios que tenían en mente predicar Samuel, pero bueno, entonces estamos alegorizando y no entendemos que David vendría a ser aquel rey conforme el corazón de Dios que nos iba a apuntar a Cristo, el rey que vendría. Dinora, Alma. Oscar, tengo una duda. ¿Dogmatizar es algo como legalismo? Sí, es exactamente, es parecido, ¿no? Hacemos sí, es parecido, el dogmatizar. A veces hacemos a un lado el espíritu y el propósito de las escrituras, y entonces dogmatizamos. Y cuando entendemos más que el hombre es caído y que el amor de Dios es tan extraordinario, nos ayuda mucho a entender el sentido sin caer en
dogmas, ¿verdad? No sé si alguien tiene más una duda por ahí. Gracias. Yo, Oscar, adelante, Sí, adelante, Alberto. Irania. ¿Quién dijo? Yo, Oscar. Como guste, Irania, adelante, adelante. Ok, a Irania y después Alberto. Gracias. Bueno, gracias. Pues ahorita con lo que dijo Caro, pero ya lo había pensado, de los errores de interpretación. Híjole, es que yo me siento como pues preocupo, que realmente yo creo que es lo que más hace charla, algo, ahora con lo del Zoom, ¿no? Nos reunimos y de repente, pues todos, yo he observado muchas cosas fuera de contexto, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo? O sea, siempre estoy pensando, ¿cómo voy a ayudar? Porque he tratado de influir, ¿no? Lo que hablábamos en los cursos pasados, como influir, pero creo que, pues a veces no hay esa capacidad, ¿no? De hacerlo. Y realmente hasta tenemos clases así, ¿no? O sea, tan convincentes, ¿no? De algo, pero a mí me preocupa mucho porque es a lo largo de muchos años cantidad de clases, tan solo hace un ratito, ¿no? De unas cosas que yo me quedo y digo, Dios mío, ¿no? Pero yo comprendo que yo tengo que esforzarme y por cuenta propia, ¿no? Pero no todos van a inscribirse a cursos o van a perseverar, entonces también tengo un trabajo, ¿no? De influir, pero ¿qué tú recomendarías ahí, ¿no? Pues sí que, sí que se inscriban, la verdad no es porque aquí sea la Ultra Plus, pero pues sí necesitan entender, ¿no? Y con amor, pues acercarse y hablar de esa necesidad con mucha humildad y sobre todo, pues con el respeto debido, ¿verdad? Las personas, los creyentes, los hermanos, pues queremos dar una enseñanza. A veces no tenemos las herramientas, no tenemos la preparación, no tenemos el interés, no tenemos no sé. Y vamos ahí. Tal vez queremos todas las intenciones buenas y queremos ayudar, pero pues estiramos o violentamos el texto. Cometemos algunos de los errores que muchos seguimos cometiendo o que hemos cometido. Debemos tener mucha misericordia, compasión y gracia. Si no, de nada sirve. Estamos ahí dogmatizando y siendo legalistas, no en el abordar la Biblia, sino en aplicar la Biblia. Entonces, con mucho respeto y pues ayudar, invitarlos a que estudien más su texto, a hacerles preguntas, realmente si eso quiso decir el texto, pero tal vez a veces una recomendación, oración, ¿verdad? Una recomendación de que sí estudien, se preparen, que sí tomen cursos donde quieran, que les enseñen a estudiar la Biblia. Pero creo que todos hemos experimentado algo así y todos debemos dar gracia y ponerlos en oración, ¿no? Parte de este taller es una necesidad que veía yo y que Dios motivó a prepararnos, a Carlos y a mí, y a influenciar. Entonces, ¿cómo podemos influenciar? Pues en oración, enfocándonos por ahí, ¿no? Natalie, pero todos los ministros, creo yo, ya tomaron este curso o no. Pues no sé si los han visto aquí. Aquí hay como 2, 3 que aprecio mucho que lo estén tomando, mis respetos. Uno de ellos es Marín, otro de ellos es Dinora, ¿verdad? Como esposa de ministro. No entraremos en detalles, pero bueno, está ahí al frente de las mujeres de la iglesia. Exacto, esa es correcta. Entonces, sí, yo soy de la idea de recomendarles, ¿verdad? Pero ustedes también pueden hacer ahí su labor. Yo, en verdad, yo diría que la fundación no es por hasta gratis, no, así démosle gratis, pero la verdad es que, bueno, ya no es por ahí el juez, la cuestión es el anhelo. En fin. Y también quiero decir algo de eso, ¿verdad? Sí. Es impresionante, no se den por vencidos en el sentido de influenciar, ¿verdad? El amor que uno le tiene a la escritura, el amor que uno le tiene a Dios, se contagia, le puedes decir a alguien, la escritura muchas de las veces dice
de acuerdo a lo que hemos alcanzado, ¿verdad? Estamos en diferentes etapas en este viaje, en este peregrinar, y tener esa paciencia, no se desesperen, ¿no? Nosotros en el seminario, estudiamos en el seminario, Oscar y yo, y lo que nos decían era, no se vayan de justicieros, ni de no sé qué, ni de juzgar, así, hacia la humildad todo el tiempo. Y de verdad que fue el mejor consejo. Y también la Biblia dice que el hombre de Dios no debe ser contencioso, ¿verdad? Sí, es algo que no debe ser contencioso. Ah, ok, entonces, es un principio en esto, ¿verdad? Entonces, no pensemos mucho en los demás en ese sentido, sino mucho, de verdad, cómo va cambiando en nosotros, y es impresionante cómo se reproduce, ¿no? Dejemos que nos toque, y no sé cómo, ¿verdad? Pero Dios deja que uno nos influenciamos unos a otros, nos ayudemos, enseñemos estas herramientas, ¿no? Me conmovió muy mucho la vez pasada Olga, ¿no? Olga Figueroa, allá en Boston, ya como ayudando, ¿no? Me parece a algunas personas, y es verdad, Elsa por acá en Naucalpan, ayudando, o sea, no de que, a ver, tú estás mal, no, sino mira lo que aprendí, y que me ayudó, y eso es es la intención, cosas que nos han ayudado, que podemos hacer. Me estaba comentando a Alma que ella ha estado orando los salmos, por ejemplo, con hermanas, entonces eso es muy padre, ¿no? Porque es algo que le ayudó mucho, y luego lo hace con las demás, y entonces ya dirige su oración a través de los salmos, y eso es muy especial, y se va reproduciendo, ¿no? Entonces es muy padre en ese sentido. Muy bien, muy bien. Nosotros, hermanos, y sobre todo, pues ahí Irania, que ha tomado los dos diplomados, estamos obligados a escuchar hermenéuticamente, ¿verdad? Y a enseñar hermenéuticamente. Entonces, aprendamos a escuchar hermenéuticamente, hagamos exégesis en la mente de lo que escuchamos, y así están en paz todos. Ok, Alberto, y seguimos. Sí, gracias, Oscar. Buenas noches a todos. Vamos. Nada más para que a mí me quede clara la parte de la de alegorización, es que es cuando alguien quiere como que se quiere sobrepasar en la espiritualizar las escrituras, o querer ir más allá de lo que ya dijo lo que decía una escritura tiene una conclusión, ¿no? Y el hecho de que tú quieras explicar más allá de lo que realmente ya no quiere decir esa escritura, eso es alegorizar. Sí, vamos a profundizarlo eso más adelante, pero son muchos errores, como tú comentas, ¿verdad? Es darle un sentido primero ya errado, que no tenía el texto, Ok. y darle un sentido que la verdad se aleja tanto que no puede ser. Sí, que Digamos, parecería que a sí, veces queremos sobrepasar a ser espirituales, ¿no? Y ya le así es, estamos sumando cosas que no van, ¿no? Ahí. así es. Lo vas a Ok. ver mucho ahora en la red con estos que se llaman profetas o que hablan de las profecías y que les dan un sentido que realmente en Isaías está el COVID, y que si que el presidente, y que si la economía de tal lado, tú dices, no habla de eso el libro de Caray. Isaías, ¿no? No, pero te sacan las escrituras para mostrarte, la alegoriza, ¿no? Le dan ese sentido que tú dices, bueno, es que aquí niño significa una sociedad joven, y aquí los caballos, pues ¿qué hacen los caballos? Que pisotean, y están pisoteando ahora, y tú dices, ¿qué? Espérame, ¿cómo caímos en que en estos tiempos estamos viendo tal profecía de tal escrito del Antiguo Testamento? Ah, bueno, lo alegorizaron, le quitaron el sentido a las palabras, no vieron en su contexto los conceptos, las escrituras, y bueno, pues justifican cualquier cosa. Como te digo, mi compañero que llegó del metro diciendo que se estaba cumpliendo una profecía, que serán como mares, no recuerdo la escritura, como mares de gente, no sé qué, y que era, según él, pues el metro Pino Suárez. Tú dices, bueno, ahí está la alegorización. Ok, gracias, Alberto, Oscar. gracias. Bueno, por ahí alguien más quería, ¿verdad? No sé, una mano por ahí al lado tuya, Alberto, pero se me movió todo. Sí, soy Manuel. yo, Luis Sí, Manuel. Manuel, por El favor. Manuel. Sí, ¿sí me escuchan bien?
Bueno, yo compré el libro de Birkler, de hermenéutica, y trae una serie de ejercicios al final. Precisamente había hablado acerca de la alegorización. Mencionaba que para la época de Jesús, los judíos tenían 4 teorías, pero todos eran como alegorización. Y la Pesher, la Peshat y la Midrashica, algo así, y venía la alegórica. Entonces, al final, este escritor nos pone un ejercicio, Hebreos 4:12, la que nosotros utilizamos en los estudios bíblicos, cuando decimos que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos y que penetra hasta lo más profundo. Y lo hemos dicho, yo mismo lo he dicho, ¿no? Muchas veces. Y la conclusión del autor es que eso es una interpretación alegórica. Lo que en realidad tenemos que hacer es leer todo el contexto del capítulo y darnos cuenta que comparaba la palabra, pero como una advertencia para los supuestos creyentes en Jesús. Entonces, bueno, ahí yo pues me sentí aludido porque el escritor decía eso. Hay algunos creyentes que la utilizan de cierta manera y yo me sentí así, ¿no? Aludido, que estaba utilizando yo una interpretación alegórica, ¿no? Los estudios. Entonces, desde entonces, pues ya mejor, ya no lo menciono así, ¿no? Y y él lo menciona ahorita como un ejemplo y también porque como una advertencia para nosotros, porque pues estudiamos la Biblia con personas y al igual estamos alegorizando, ¿no? Perfecto. Hay que tener cuidado que efectivamente, ¿qué pasaba en el libro de Hebreos? Las personas estaban, los creyentes, estaban regresando al judaísmo, al sentido de rechazar a Cristo y regresar al Elohim para no tener problemas y regresar a los ritos del Antiguo Testamento. El autor ya estaba hablando de tener cuidado con rechazar la palabra de Dios, como aquellos que la rechazaron en el desierto, cayeron muertos. Está haciendo mucha comparación con el Antiguo Testamento y las consecuencias de rechazar tal salvación, en este caso mayor, la de Cristo. Y utiliza entonces Hebreos 4:12 para advertir precisamente. Ahora, esto no le quita que las escrituras lleguen a lo más profundo del hombre. Porque hay que abordarlo como una metáfora, como una verdad enseñada a través de una metáfora. Es decir, la escritura tiene la profundidad de llegar y exponer las intenciones del corazón. Las intenciones de estos hombres eran, pues, seguimos al mismo Dios, al Elohim, al Dios único y verdadero, sí, pero estaban rechazando a Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar al Elohim, ¿no? Porque es el Dios. Entonces, son advertencias. Hay varias advertencias. De hecho, se puede bosquejar el libro de Hebreos con ciertas advertencias que hace el autor a la audiencia. Entonces, si yo entiendo el texto, pues puedo enseñar el contexto y hablar de la cualidad que tienen las escrituras. No deja de ser verdadero que las escrituras es un espejo, lo dice en Santiago, que refleja a la persona, refleja lo que hay realmente, lo que somos. Entonces, ahí hay, pero ¿qué pasa? Cuando ya estiramos esa escritura y normalmente, bueno, veo que tienes el ICOC, ¿verdad? Entonces, lo digo porque aquí se inscriben de todas iglesias, ¿no? Y eso se pretende. Entonces, se usarán los principios básicos. Hay que hacer exégesis a esos textos, si no, también los estiramos un montón, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tu aportación. Por eso es que hablar de que si la Midrash, que si aquellos textos rabínicos, comentarios rabínicos, y vamos a ellos y tú dices, mira qué profundos somos, realmente son textos que alegorizan mucho. Y a veces sí nos dan ideas que podemos citarlos y utilizarnos, pero siempre entendiendo que la exégesis, la hermenéutica rabínica es una hermenéutica que alegoriza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar, mis queridos hermanos. Aquí está. Muy bien.
Pues después, muchas gracias por todas sus aportaciones. Nos han nutrido mucho todas ellas. ¿Por qué estudiar las Escrituras, hermanos? ¿Por qué estudiar el Nuevo Testamento? Pues vamos a verlo, vamos a refrescar mucho esta escritura que dice en 2 Timoteo 3, 15 y 17. Pablo está hablando a este joven que es Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dice aquí Pablo que Timoteo había escuchado, de hecho su madre y su abuela lo habían educado en la fe hebrea, en la fe judía, y desde la niñez habían sabido las sagradas escrituras. Aquí refiriéndose al Antiguo Testamento, pero es un título que fue aplicado también a los textos de Pablo, a los textos de Pedro, y que después la iglesia primitiva, como los padres de la iglesia, le daban el título al Nuevo Testamento. Entonces, podemos ver que las Escrituras dan sabiduría para la salvación. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Veíamos en los módulos anteriores que el Antiguo Testamento nos va a señalar, nos va a apuntar a un Mesías, quien es el Cristo, y que el Nuevo Testamento pues ya nos va a mostrar con claridad quién es este Cristo. Por eso es que nos da esta sabiduría salvífica el texto. Y no hay nada más grandioso, no hay nada más importante, no hay nada mejor que la salvación de la humanidad, que la salvación de nuestras familias, que nuestra propia salvación. Bueno, pues si el texto bíblico nos va a llevar a tener fe en Cristo, quien es quien salva, pues ya aquí hay un buen pretexto para entender por qué debemos estudiar las Escrituras. Nos apuntan a Cristo. El Espíritu Santo utiliza el texto para convertir. Es muy emocionante ver cómo el texto va convirtiendo a las personas a tener más fe en Cristo. Si la palabra da sabiduría para la salvación, que es por medio de la fe en Cristo, pues tenemos que ir más a ella y entenderla más, conocerla y profundizar y amarla. También la Biblia es poderosa. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 16 que está inspirada por Dios, exhalada por Dios. Ese aliento que sale de Dios, un aliento dador de vida, un aliento que sale de lo íntimo del Señor, una palabra que parece ser aquí Pablo casi le da era muy común en el griego, es muy común que puedas construir palabras con un concepto muy específico, teopneusos, que inspiración o soplo de Dios. Entonces la Biblia se originó de Dios, en Dios, Él la inspira. Ya sabemos que el texto es inspirado y que, bueno, Dios utiliza con su espíritu a los autores, al hombre. Y por lo tanto, cuando estudiamos el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento de forma correcta, realmente tu alma se encuentra con ese aliento de Dios, con esa inspiración de Dios. Si es un texto histórico, si es un texto que es poético, que es narrativo, que da preceptos, que hay leyes, pero no deja de ser inspirado por Dios y por lo tanto tiene un poder. Y ese poder es la santificación, de que Cristo se vaya formando más y más en el creyente. Entender la Biblia como aliento de Dios es entender que tiene toda autoridad las Escrituras, que lo que encontramos en ella es palabra de Dios de tal manera que si obedecemos y la escuchamos, estamos obedeciendo y escuchando a Dios. Si la rechazamos o no la escuchamos, estamos rechazando a Dios. Tú dirás, bueno, eso lo creo, pero cuando tú te encuentras con otras ramas, no sé, con otros puntos de vista, aún de teólogos, algo que me ha pegado mucho, un teólogo que en lo personal aprecio, que tuve la oportunidad de conocer, un teólogo español que realmente, aunque diga que él cree en la inerrancia de las Escrituras y en su inspiración, con el tiempo dejó de creer esto. Y bueno,
¿Cómo es posible? Pues así pasa. Y te vas a encontrar con gente muy preparada que han errado el camino. Tener claro la inspiración divina del texto no solo nos motiva para querer estudiarla, sino también para profundizar más en el texto. La Biblia tiene el poder de santificar, como dice ahí, pues es útil para corregir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos va a enseñar las Escrituras. Estudiar la Biblia es estudiar la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿no? Y nos va a enseñar las verdades divinas de Dios en todas las Escrituras. La enseñanza, que es la norma, es lo que nos enseña la norma y la praxis que la iglesia debe seguir, que es el Nuevo Testamento. Es decir, que aquí el creyente tiene una base para saber qué creer y para saber cómo vivir. Y esa está en las Escrituras. Esa es la importancia de estudiarla. Redarguir, que es reprender, la dice la Nueva Traducción Viviente, hacernos ver lo que está mal. La Biblia reprende la mala conducta, creencias equivocadas. Las Escrituras exponen pues el pecado a la luz, nos reprende. Es un texto que cuando tú lo abres, tú estás leyendo Proverbios, estás leyendo Juan, no sé, estás leyendo algún libro de la Biblia, empiezas a meditar en cómo estás viviendo. Te lleva siempre a un arrepentimiento, a un cambio de conducta, redarguye la escritura del corazón del hombre, corrige, es decir, va a restaurar algo, algo que ha perdido su condición original, las escrituras las va a regresar a esa condición original. Quien tropieza es puesto de pie por las Escrituras. ¿Cómo no estudiar este texto? ¿Cómo no creer en este texto, hermanos? ¿Cómo no profundizar en él y vivirlo? Las Escrituras, pues no solo van a exponer, como dice acá, el pecado, redarguir, sino que nos va a corregir, nos va a amonestar, nos va a mostrar el camino. Ok, no es por aquí, pero te muestra por dónde es. Y nos va a instruir en justicia, es decir, como dice la NTV, nos enseña a hacer lo correcto, nos adiestra. Cuando vamos a las Escrituras, entendemos que hay que confesar el pecado. Lo vemos aquí en Tlaxcala, en el estudio de Primera de Juan, estamos estudiando la primera epístola, entendemos en el estudio de la Biblia que debemos confesar el pecado. Nos lleva entonces a la confesión, a la oración, a la necesidad de orar. Estudiar las Escrituras nos lleva a entender la importancia también de una comunión con Dios, de una comunión con los hermanos, con una buena comunión con las personas. Nos va a instruir en el arrepentimiento, en la misma meditación de la palabra. Entonces, la Biblia nos va a ayudar a que Cristo se vaya formando más y más en la vida del creyente. Eso no lo debemos perder nunca, hermanos. Debemos entender la importancia que tiene este texto inspirado por Dios. Profundo, como decía por aquí, no sé si fue Manuel, que utilizó Hebreos 4:12, ese texto que es profundo, porque lo único que puede llegar a lo más profundo del corazón es Dios, porque para el hombre se nos es oculto el corazón, para Dios nada es oculto y llega a través de su palabra. Mira el valor que tiene la Biblia de estudiarla, hermanos. Trabaja en lo más profundo, en lo más hondo, pues convierte el alma, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas razones para estudiar las Escrituras, llevan a la salvación por medio de la fe, nos ayuda en este proceso de santificación, de que Cristo se esté formando en nosotros y nos instruye en toda justicia. Y bueno, pues entonces veamos que es muy valiosa las Escrituras. Vamos a ver algunos aspectos de las Escrituras. Y aquí lo vimos, la Biblia es poderosa para salvar, por ser inspirada, ya es digna de que profundicemos en ella, y la Biblia es poderosa para santificarte. Carito, y si puedes hacer la lectura de lo que esté sucediendo en el chat, se te va a agradecer con profundidad. Vamos a ver, introducción a los evangelios. Ya, qué buen tiempo ¿no? Vamos a profundizar, vamos a ver los evangelios. Pues el Nuevo Testamento se divide en 4 categorías. Hay 4 categorías
en el Nuevo Testamento. La primera, pues, son los evangelios, 4 de ellos, y son una especie de biografías. Veremos qué tan biografías son, pero es una introducción a la persona y a la obra de Cristo. ¿Qué hacen los evangelios? Le van a presentar a la humanidad la obra y la persona de Cristo. Es la introducción a este nuevo pacto, a la obra y la persona de Cristo. Vamos a ver otra categoría. Es importante las categorías y es el libro de los Hechos. Es un libro histórico, solo hay un texto pues completamente histórico. Digo, encontramos cuestiones históricas en los evangelios, pero un libro completo histórico es el libro de los Hechos, escrito por Lucas, es historia, y ahí vemos la proclamación de la obra y la persona de Cristo. El Espíritu de Cristo ya trabajando a través de la iglesia, y se está proclamando el nuevo pacto, que es la obra y la persona de Cristo. Veremos también en esta otra categoría, que son las epístolas, 21 epístolas o cartas, donde vemos que nos explica la obra y la persona de Cristo. Vamos a ver una explicación de este nuevo pacto tan especial que es Cristo y su obra. Y un último libro de este género, que es género apocalíptico, una profecía apocalíptica. Es un libro profético que está en el Nuevo Testamento. Claro, encontramos profecías dichas por Cristo en los evangelios, pero como libro, como una categoría, está uno que es profecía, que es Apocalipsis, y es la consumación del nuevo pacto, la consumación de la obra y la persona de Cristo. Estas son las categorías que encontramos en el Nuevo Testamento. Evangelios, decíamos sobre su naturaleza, ¿serán biografías? ¿No serán biografías? Bueno, vamos a ver. Como biografía, sí son biografías. ¿Por qué? Porque una biografía es una historia que está escrita de la vida de alguien. Si yo quiero saber sobre la vida de Cristo, entonces los evangelios me hablarán sobre la vida de Cristo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Ahí. Y miren qué dice Lucas, capítulo 1, versículo 1. Si tienen su Biblia a la mano, por favor, acompáñenme. En Lucas 1, 1:1 dice la Biblia: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces vemos que aquí Lucas usa el término diégesis, ¿verdad? Él investigó, hizo una investigación con diligencia, es decir, es una historia que él ha tomado fuentes para investigar y ha ido con personas que fueran testigos de los hechos de Cristo. Hizo una investigación, pero dice que lo ha hecho como una investigación con diligencia. Entonces vemos que sí, efectivamente hay una investigación de la obra y la persona de Cristo. ¿Y qué tal Mateo 1:1? Cuando dice en el Evangelio de Mateo, vamos a Mateo. Mateo 1:1, dice la Biblia: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya aquí usa la palabra biblión, que es libro, es decir, hay un texto que nos va a hablar de la genealogía de Jesús, que nos va a enfocar en la obra y la persona de Cristo. Ese es un aspecto que podemos decir, bueno, aquí sí puede ser biográfico.
pero a la vez no es tampoco tan biográfico. ¿Por qué? Bueno, ninguno de los evangelios intenta proveer un relato completo de la vida de Cristo. Es que encontramos muchos huecos, bueno, tantos huecos que a partir de los poco de la infancia de Jesús, muy poco en algunos evangelios, y después sus 3 años en el ministerio. Entonces, bueno, no pretendían ser una narración completa de la vida de Cristo los evangelios. En ese aspecto no es tanto biográfico. A veces un evangelio está organizado temáticamente en vez de cronológicamente. Imagínate como una biografía que hable nada más de los temas de la vida de la persona, pero sin un orden cronológico. Entonces, en ese aspecto, no es tanto una biografía. También, bueno, todos los evangelios tienen un propósito esencial, más allá de solo relatar la historia interesante de un individuo histórico y significativo. En este caso, muchos evangelistas, bueno, todos dirigidos por el Espíritu Santo, se van a enfocar en ciertos aspectos muy específicos al estar escribiendo el evangelio. ¿Y por qué de esto tan extraordinario? Bueno, porque el tema es único. Los evangelios son de un género literario bíblico, único. Son, podrían decirse, biografías selectivas con un fin teológico distintivo. Y es eso, efectivamente. Son biografías, sí, pero son selectivas. Van a seleccionar ciertos temas y ciertos hechos de la vida de Jesús y van a tener un propósito teológico por qué seleccionar ciertos temas y aspectos de la vida y de la obra de Jesús. Bueno, ahí ya, el tema pues es único, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es único. De quien escriben, es Cristo. Vamos a ver a algunos fines distintivos de los evangelios. Pues veamos que Mateo 1, que dice, pues lo tengo aquí abierto, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cronológicamente, ¿quién fue primero? ¿David o Abraham? Pero vemos que ya en el primer versículo, Mateo no pretende ser cronológico, sino nos va a decir de un tema y empieza con que Jesús es hijo de David y luego se va a Abraham. ¿Por qué le va a dar un énfasis al hijo de David? Porque el texto de Mateo es un texto apologético, va a defender. ¿Y qué va a defender el texto de Mateo? Va a defender que en Cristo se cumple todas las profecías mesiánicas y que en Cristo es aquel Mesías y te lo va a defender y te lo va a mostrar con el libro de Mateo, cómo en Cristo se cumple esas profecías y esos escritos que nos señalan al Mesías que vendría, y ese es Cristo. Y vamos a ver que en el transcurso del libro de Mateo, pues va a estar defendiendo y nos va a convencer, a llevar a través del Antiguo Testamento que Cristo se cumple con las expectativas mesiánicas. Vemos en Marcos es más un anuncio, pues claro, es que recordamos cómo comienza Marcos, muy inspirante. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, traigo buenas noticias. Es el anuncio de las buenas noticias de salvación por medio de Cristo Jesús. Y entonces todo el Evangelio de Marcos se va a enfocar en una especie de anuncio de buenas noticias, de anuncio de la superioridad de Cristo, del anuncio de la autoridad que tenía Cristo. Y son buenas noticias, ¿no? Son las buenas noticias de salvación. Ese es el Evangelio, ¿no? Las buenas noticias de salvación por medio de Cristo. Ahora, ya leíamos en Lucas 1, del 1 al 4, que mira cómo lo especifica y qué emocionante el libro de Lucas. Son fines distintivos de los evangelios. Sabemos que también encontramos pues las buenas noticias en cualquier parte que abras de estos libros, ¿verdad? Pero son fines distintivos. Y entonces vemos en Lucas 1, de nuevo,
1 al 4, mira, escuchen bien. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírselas por orden, oh excelentísimo Teófilo, versículo 4, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Va a confirmar, va a mostrar y va a darle orden a todo lo que han escuchado para confirmar y edificar a Teófilo, pues a la audiencia, ¿no? Entonces aquí vemos, aquí podríamos alegorizar textualmente como Teófilo, Teo, Dios, filo, de filio, de ese cariño, de ese amor, amor a Dios, y que se refiere a todos los amantes de Dios, pero realmente se refiere a una persona que es Teófilo, con ese nombre. Bueno, entonces vemos qué emocionante, un evangelio que nos va a defender la autoridad de Cristo, que nos va a defender el reino de Cristo y a Cristo como el Rey de Reyes, o un anuncio que nos va a llevar también un anuncio salvífico, emocionante, un Cristo en acción todo el tiempo en el libro de Marcos, una confirmación para la iglesia, una edificación para la iglesia en el libro de Lucas. Mira que aquí ya nos da muchas ideas, hermanos, para un momento en que la iglesia está pasando por un ataque y sobre todo las escrituras y la persona de Cristo. Mira, pues veamos Mateo. Bueno, pero es un mundo muy oscuro, caído, con muchas necesidades. Pues vamos a anunciar una buena noticia. Pero ¿sabes qué? La iglesia está pasando por mucho. Estas reuniones por Zoom, me decía un hermano que me encontré en la calle, y me decía, es que yo por Zoom no me conecto, nada más que no me conecto, no me siento bien. Bueno, pues Lucas te va a conectar porque te va a confirmar y edificar. Entonces vemos estos hermosos evangelios que tienen distintivos muy específicos, cada uno de ellos. Cada evangelio tiene un enfoque teológico, lo vemos un poco aquí de forma, vuelo de pájaro, como les decía. Y bueno, va a enfatizar y va a seleccionar cada autor ciertos aspectos específicos de material guiados por el Espíritu Santo. Y bueno, pues cada quien de ellos lo va a darle un orden diferente a su evangelio, siempre dirigidos por el Espíritu Santo. Hay tipos de evangelio, hay Juan, bueno, no se diga Juan, que es Juan 20:30. 20, 30 y 31. Vamos a ver Juan 20. Versículos 30 y 31. Déjenme llegar. 20, 30, 31. Dice la Biblia. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Ah, pero ¿por qué no las has escrito? Pero si hizo otras cosas. Ah, bueno, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, aquí Juan tiene un propósito guiado por el Espíritu Santo, muy distintivo de Juan, que nos va a enfocar a la persuasión, a convencernos y a que creamos en Cristo. Un asunto pues que sería mucho para evangelizar, pero también para persuadir. Y a veces el mismo creyente necesita ser persuadido por las verdades de Dios dentro de los evangelios. Tipos de evangelios, pues sí encontramos tipos de evangelios, los tres primeros evangelios que se conocen como los sinópticos. No vamos a hablar de la historia a partir de cuándo y quién pone este título a los hipnóticos, sinópticos, no hipnóticos, así no abres tú la Biblia y a veces queremos que haga eso, que te hipnotice y por favor ya hay que obedecerla, pero no. Si tú quieres que alguien obedezca y quieres persuadir a alguien para que obedezca a la Biblia,
¿Qué usarías? Pues ¿por qué no el Evangelio de Juan? Que está hecho para persuadir, ¿verdad? Pero no son hipnóticos, son sinópticos, es decir, aquí vemos estas características de los sinópticos. Vamos a ver, te los pongo acá. Cada una da un resumen conciso, es una sinopsis. Estos tres primeros evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, dan un resumen conciso de la obra y persona de Cristo, de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sinópticos es que, pues una manera de traducirlo es que ven juntos, ¿verdad? Con vista, sin ópticos, ¿no? Opsis, sinopsis, con vista. Todo, es como si los tres, si Mateo viera la forma y la obra de Cristo enfrente, pero a un ángulo de 90 grados, por decirlo así, lo está viendo Marcos de una manera diferente, viendo al mismo Cristo, a la misma obra, a la misma persona, de un ángulo diferente, y entonces viene Lucas, que lo está viendo en contraparte de Mateo, y está viendo la obra y la persona de Cristo con otro ángulo, pero los tres están viendo la obra y la persona de Cristo, están compartiendo ese momento de Cristo y lo están escribiendo, y por eso son conocidos como los evangelios sinópticos, una misma óptica muy diferente al Evangelio de Juan, donde a pesar de que encontramos teología en todos los evangelios, Juan tiene la intención de tratar teológicamente y de forma profunda la obra y la persona de Cristo. Tanto que al comienzo nos dice que en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Y ya ahí en el primer versículo nos está dejando claro que está hablando de un principio, que está hablando de un aspecto teológico que nos lanza, que nos lleva al comienzo de toda la creación, a un Dios que es creador de todo, pero que es Logos, que es el verbo, que es el discurso de Dios, que se ha encarnado, pero que estaba en relación con Dios eterna, cara a cara, y que bueno, y que es Dios. Entonces ya ese primer versículo ya nos estalló la cabeza, y porque pretende Juan, a diferencia de los tres evangelios sinópticos, ser muy, muy teológico. Como veíamos anteriormente, es escrito 20 a 50 años después de los otros evangelios, Juan, eso es importante, sí, completamente teológico, y suma y expresamente selectivo. Como veíamos en el versículo 31 del capítulo 20, estas cosas han sido escritas así muy específicamente. Escribió mucho Jesús, hizo muchas, perdón, escribió Jesús. Hizo muchas obras Jesús, muchos milagros, ok, sí, pero yo seleccioné estas, y nos lo está aclarando Juan en el capítulo 20, versículo 31. Bueno, hay margen de tiempo en los evangelios. Mateo y Lucas van a comenzar con un relato del nacimiento de Cristo. Esto es importante tenerlo. A veces estamos buscando el nacimiento de Cristo y dices, bueno, tal vez en Juan. Bueno, Juan te va a mandar antes de la encarnación de Cristo, ¿no? A una eternidad en el principio. Entonces, bueno, pues no lo vas a encontrar con Juan. Tal vez vas con Marcos, y Marcos te vas a encontrar con Juan el Bautista. Entonces, debemos entender que Mateo y Lucas sí empiezan con un relato del nacimiento de Cristo y luego saltan al ministerio de Cristo. Marcos y Juan esencialmente empiezan con el ministerio de Cristo, y aquí lo vemos. El primer año es de oscuridad y desconocimiento. El primer año de Cristo es Cristo que está eligiendo, que está dándose a conocer, que está enseñando a sus discípulos, y que pues no es tan conocido el primer año. En el segundo año pues empieza una popularidad tan fuerte que la gente llevaba a sus enfermos a los pies de Cristo para ser sanados, que la gente viajaba de lejos al escuchar que por ahí se estaba Cristo, porque requería de un milagro de él. Otros
pues llegan a consultarlo de noche para tener una charla con él, y es un Cristo que es popular en el segundo año y que es buscado. Y vemos en el tercer año que ese Cristo que después de la oscuridad es muy conocido y muy buscado, empieza a haber un rechazo, una oposición en contra, completamente en contra de él, de sus obras. Son acusadas por el poder con el cual hace sus obras, sus palabras son tomadas de mala manera, están buscando acusarlo, están buscando ponerle trampas y están buscando asesinarlo. Entonces puede ser que podemos poner bosquejar esos 3 años en el misterio de Cristo de esta manera, ¿no? Desconocido, buscado y después rechazado. Todos los evangelios terminan con una concentración que es larga de la crucifixión y resurrección de Cristo. Esto es importante, hermanos, teológicamente entender que los evangelios, a pesar de que tienen muchas enseñanzas, muchos aspectos literarios que nos muestran las enseñanzas de Cristo, que el mismo Cristo utiliza, ya sea hipérboles, parábolas, vemos que hay algo que se centra, que hace énfasis los evangelios. Es el punto central de los evangelios, y esto es que hay que notar el tema, el material dedicado a un solo tema o periodo en el tiempo de Cristo. Es decir, lo vemos aquí, Mateo tiene 28 capítulos. Bueno, a partir del capítulo 21 al capítulo 28, es decir, 8 de los 28 capítulos, se va a enfocar el Evangelio de Mateo a una semana. Es decir, que un tercio del Evangelio de Mateo nos va a narrar con detalles una sola semana. Es decir, ya hay un énfasis aquí en el aspecto de la muerte y la resurrección, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo vemos en Marcos que tiene 16 capítulos. Bueno, pues a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 16, es decir, 6 capítulos de los 16, un tercio de Marcos, nos habla de una semana, se enfoca en una semana. ¿Qué sucede con Lucas? Pues Lucas tiene 24 capítulos. Bueno, a partir del capítulo 19 hasta el capítulo 24, 6 de 24 capítulos hablan de una semana. Esto es interesante, ¿no? Un cuarto del libro de Lucas se va a enfocar en una semana. En la vida de un hombre se van a enfocar en una semana. ¿Qué nos trata de decir esto? ¿Qué encontramos aquí? ¿De qué debemos hablar? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque al abrir no solo los evangelios, sino al meditar, al pensar, al enseñar, al aprender de Cristo? Hay un punto teológico aquí muy importante. ¿Qué sucede con Juan? Pues Juan, que ya hemos visto, sus 21 capítulos, y bueno, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 20, es decir, 9 capítulos son dedicados a una semana. Casi la mitad del Evangelio de Juan está dedicado a una semana. Pero, a ver si se los pongo acá, sí. Pero a partir del capítulo 13 al 19, es decir, 7 de esos 9 capítulos que hablan de la muerte, crucifixión de Cristo, se enfocan en un periodo de 24 horas. Esto es impresionante, ¿no? Un tercio de Juan está enfocado en 24 horas de la vida de Cristo. Ahora sí que la vida, muerte y resurrección de Cristo. A mí me salen granos horribles y oscuros y tenebrosos cuando alguien pasa a dar una santa cena y habiendo tantos textos que hablan de la crucifixión, de la pasión que Cristo vivió por nosotros, de la resurrección de Cristo, pues les gusta más el aspecto
rabínico, como por aquí hablaba nuestro hermano Manuel, y pues empiezan a alegorizar a Cristo donde no está la crucifixión de Cristo, ¿no? Entonces hablaron, mira, vamos a ver, para qué no irnos con los rabinos, ¿verdad? Y con los textos rabínicos. Si muchas veces nosotros, cuando tenemos que hablar de Cristo, agarramos una parábola que está enseñando otra cosa el autor para hablar de Cristo, cuando los evangelios como tema central le dedican, nos apuntan, nos llevan, nos nutren y nos muestran tantos aspectos de del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Entonces, por lo menos los que estamos aquí presentes tomando esta clase, están escuchando este audio, piensen, estudien los evangelios y si son de los que participan, los hombres, hasta el día de hoy, por lo menos en Tlaxcala, se ha dicho de paso, los hombres que predican de la muerte y el sacrificio de Cristo, pues anotemos cuando leamos los salmos, sobre todo lo que aprendamos, los evangelios, sobre todo lo que aprendemos de la muerte y la resurrección de Cristo, de ese momento tan especial, porque hay mucho material, hermanos, todo hermoso, todo con esos puntos, con los sinópticos o con el punto de vista de Juan, que podemos ver todos los ángulos de la muerte de Cristo y así nutrir nuestras vidas como a las iglesias con estos momentos tan especiales, ¿verdad? Que son, imagínate, 29 capítulos de 89 capítulos, tenemos 29 capítulos en los evangelios que nos van a hablar de la obra salvífica de Cristo en la crucifixión. Es decir, que un tercio de todos los evangelios, de los 4 evangelios, nos va a enfocar a una semana de la vida de 33 años y del ministerio de 3 años de Cristo. Cosa importante. Estudiemos referente a ellos. Pues vamos a continuar. Puedes ver por qué los evangelios pues no son biográficos, no son biografías normales. ¿Qué biografía va a dedicarle tanto tiempo a 24 horas de la persona que se está enfocando o a una semana dedicarle tanto tiempo en una biografía? Una vida de 33 años, dedicarle a los 3 años de su ministerio y a una semana haciendo un énfasis. Bueno, pues entonces no es normal esa biografía, pero porque el material que Dios le ha hecho apartar a estos escritores de los evangelios se enfoca en una persona que tampoco es normal, es Dios encarnado, es el creador hecho hombre, por lo tanto tiene ese énfasis natural. Dice un escritor, un comentarista, no recuerdo su nombre, una narrativa de la pasión con una introducción larga. Eso serían los evangelios. Una narrativa de la pasión con una introducción larga. Y a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Lástima, no lo he puesto acá, pero bueno. Es una narrativa de la pasión con una introducción larga. ¿Por qué necesitamos 4 evangelios, hermanos? ¿Por qué no fueron 2? ¿Por qué no 3? ¿O por qué no 6, verdad? Bueno, ¿por qué no 1 nada más, no? Muchos dirían, pues ya con el evangelio de Marcos, otros no, de ninguna manera, con el de Juan. Otros dirían, no hay nada como el de Lucas o el de Mateo. Todos tan extraordinarios. Bueno, vamos a ver si se necesitan testigos múltiples para establecer credibilidad, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra, y esto era muy común en la cultura hebrea. Se requería no de la palabra de uno, sino de un testigo para todo juicio, es decir, para la credibilidad. Bueno, pues aquí vemos que Dios, que se revela y que elige al pueblo hebreo, pues va a darnos testigos múltiples de la obra y la persona de Cristo. Se necesitan relatos múltiples para poder abarcar y expresar más de la verdad cuando se ve desde diferentes perspectivas. Yo cuando leo el Evangelio de Marcos salgo
muy motivado, con mucha fuerza, con mucha inspiración de ver a Cristo incansable, orando, sanando, confrontando, y parece un Cristo incansable. Cuando voy al Evangelio de Juan, hay más meditación, es un quebranto, hay palabras que trascienden de Juan, frases como yo soy el pan de vida, el quien cree en mí, yo soy el buen pastor, que te quedan marcadas para siempre. Pero cuando voy al Evangelio de Mateo, sus 5 discursos son únicos, extraordinarios. También en el Evangelio de Juan hay mucho discurso de Dios, ¿verdad? Tú encuentras esos discursos de Cristo, del Dios encarnado, maravillosos. Hay pocos discursos en el Evangelio de Marcos, pero Mateo, en cuestión de discursos, a mí me apasiona mucho. Yo aprendo siempre mucho, siempre es un momento de reflexión, como bien dice y leímos esa escritura de 2 de Timoteo, toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Sale uno de esa manera al ir con esta visión de 4 evangelios. Y también Dios quiso 4 porque está en su voluntad, ¿verdad? Tal vez más, no sé, tal vez no hubiera sido tan bueno como habíamos pensado, y bueno, está en la voluntad de Dios. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué 4? 2 por apóstoles originales. Si pueden poner en el chat quiénes son esos 2 que fueron apóstoles. Y otros 2 evangelios por convertidos y creyentes de la segunda generación. Es un mensaje que, como dicen, como dice esa escritura, la palabra tiene vida y poder. Lo dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que no deja de ser verdadero ese texto, como veíamos. Sí, gracias, mi carito. No deja de ser verdadero ese texto, que se puede alegorizar, pero que es profundo, que agarra vida el texto, que va a lo más profundo y sigue trabajando, no solo en los que vieron originalmente la obra de la persona de Cristo, sino en una segunda generación. Nos están diciendo que los apóstoles son Mateo y Juan, ¿verdad, Carito? Sí. Bueno, solo el Señor sabe las respuestas completas, pero aquí hay una observación. Los evangelios sirven para presentar a Cristo, la persona divina, desde dimensiones múltiples. Los evangelios se concentran en las dimensiones opuestas de su posición. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y sus 2 en las dimensiones opuestas en su persona. Hay una dimensión opuesta en la obra de Cristo y en la persona de Cristo que abarca estos 4 evangelios. Veámoslos, lo vamos a ver en esta lámina. La posición de Cristo, vemos esa dimensión opuesta en su posición. Mateo pone a Cristo en la posición del rey y va a defender esa posición de Cristo como rey. ¿Qué hace Marcos? Una contraposición. Ese rey es un siervo que vino a dar su vida y a servirnos para salvarnos. ¡Wow! ¿No? En su posición, pero también la persona de Cristo. Lucas nos transmite a un Cristo que es, efectivamente es Dios, pero es hombre. Y como hombre está cerca de las necesidades y de los necesitados. Pero ¿qué pasa con Juan? Juan, desde el primer versículo, nos presenta al Dios eterno que estaba desde la creación. Mira la oposición de un hombre a Dios o de un rey a un siervo. Entonces, estas 4 visiones, mira, abarcas a Cristo y ¡fum! Dices, wow, es que Cristo es rey. Pero ¿sabes qué? Cristo también es siervo. Pero ¿sabes qué? Cristo te entiende, como veíamos en aquel Hebreos 4:12. Bueno, en el versículo 16, el sacerdote que pasa, 14 y 16, al 16, que pasa por las mismas necesidades que tú y yo. Es hombre, es Dios hecho hombre. Él es sensible a las necesidades de hombre. Pero ¿sabes qué? Es Dios que te comprende como hombre.
Entonces tú dices, wow, esto es extraordinario. Ahora entendemos por qué es tan importante la genealogía en Mateo. Es importante y es necesario para los reyes, y es muy significativo que su genealogía venga de reyes, ¿no? David, una genealogía real. Bueno, y del siervo, ¿de dónde viene Jesús? Bueno, ¿a quién le interesa de dónde viene un siervo? Es un siervo, ¿no? Bueno, a servir, ¿no? Y entonces nos presenta Marcos un Cristo que sirve y que en todo tiempo está arriba y abajo sirviendo con mucho amor, con mucho sufrimiento, un siervo sufriente. Después Lucas, ese Jesús sensible con las necesidades, con las mujeres, con los pobres, con los enfermos. Bueno, pues nos presenta a un Cristo que nace en un establo, que es perseguido desde la niñez. Eso es interesante. Y Juan, bueno, les voy a hablar de la genealogía de Dios, de Jesús. Pues resulta que estaba en la eternidad con Dios, porque es el Hijo eterno y es Dios. ¿Cómo? Entonces aquí vemos increíble esto, ¿no? Yo creo que ya no vamos a ver Mateo, que ya tenía pensado solo ver la introducción de Mateo, pero sí vamos a ver estas preguntas, que las pongan en el chat. ¿Cuáles son las 4 categorías del libro del Nuevo Testamento? Voy a, más bien, sí, pónganla en el chat. ¿Cuáles son las 4 categorías de los libros del Nuevo Testamento? Veíamos que hay 4 categorías. ¿Cuáles son? A ver si logro aquí abrir el chat. ¿Alguien ya ha puesto ahí Evangelio? Evangelios, historia, cartas y profecía. Ok, ya lo han puesto, Evangelio, otro dice que carta, otro dice profecía, es correcto, profecía apocalíptica, libro de Apocalipsis. Ponen el texto histórico, el libro de los Hechos. Ponen cartas, 21 epístolas, y ponen Evangelio. Muy bien. Evangelios, histórico, epístolas, profecía. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es la función de cada género? No me... A ver el chat aquí. Ok. ¿Cuáles son los propósitos? Evangelios es la obra y persona de Cristo. Pone Oscar Morales. Evangelio, anunciar las buenas noticias de salvación. Anunciar las buenas noticias de salvación. Evangelios, biografías. Evangelios son biografías, dice Irania. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Los evangelios son biografías? Sí, no. Muy bien. Está contestando bien Oscar. Históricos, hechos. Hecho, ok. Evangelio es la obra y persona de Cristo. Ok. Bueno. Las epístolas, hermanos, recordemos, nos van a explicar la obra y la persona de Cristo. Queremos entender lo que es la obra y la persona de Cristo, las epístolas. Los evangelios nos van a introducir a esa obra y persona de Cristo. Nos va a enseñar cómo se presenta, cómo nace, quién es, qué hace, cómo se va revelando. El primer año, no muy conocido, el segundo es buscado, el tercero es rechazado. Nos presentan, nos introducen a la obra y la persona de Cristo los evangelios. El libro del histórico, el libro de los Hechos, nos va a hablar de qué? De la proclamación de la obra y la persona de Cristo. Y dice Abril, Apocalipsis es la consumación del nuevo pacto o de la obra y la persona de Cristo. Muy bien, hermanos. ¿Cuál es el tema entonces del Nuevo Testamento? Ay. Cristo. La obra y la persona de Cristo.
¿Cuál es la función de cada evangelio? ¿Te acuerdas? ¿Cómo comenzaban? ¿Cuál es la función de cada evangelio? Por ejemplo, Mateo, ¿qué podríamos ser? ¿Qué se podría decir? Que tiene un tinte, ¿cuál? Apologético, excelente esa. Mateo, una defensa, y te va a mostrar con escrituras del Antiguo Testamento para mostrarte, como toda defensa, que Cristo es el Rey. Ok, Wendy, la proclamación y la obra de Cristo, los evangelios, sí. Pero estos 4 evangelios tienen cierta característica. Marca un anuncio, exacto, Elsa. Es decir, el evangelio, nos dice en el primer versículo, esta es la obra y las buenas noticias de Cristo. Y si yo quiero confirmar a la iglesia, quiero que la iglesia quede confirmada, Lucas. Muy bien, Lucas, muy bien. Y por ejemplo, si quiero persuadir y evangelizar, pues el Evangelio de Juan. Bueno, muy bien, el Evangelio de Juan. Muy bien, mis queridos hermanos, en este momento voy a cerrar la grabación y vamos a tener ya comentarios. Los esperamos la próxima semana.